Maizapán, buenas tardes. Soy Catherine Mortimer, profesora de la educación bilingüe y la biliteracidad en la Universidad de Texas en El Paso. Buenas tardes, mi nombre es Romelia Rodríguez, estudiante del doctorado en educación de la Universidad de Texas en El Paso. Venimos de la frontera de México y los Estados Unidos, una comunidad profundamente bilingüe, en donde, como en las comunidades bilingües de Paraguay, los límites del lenguaje han sido siempre fluidos, incluso cuando son fuertemente reforzados. En este extracto, nuestro compañero, el profe Scott Gray, describió en una historia acerca de su experiencia con translenguaje o el uso fluido de los lenguajes de uno, que cuando estaba aprendiendo a ser parte de un mariachi en sus primeros años de vida adulta, se sentía más cómodo hablando en inglés que en español. Dijo, yo lo leo en español mientras el original en inglés aparece en la diapositiva. También se encuentra en una hoja con traducciones de los extractos en el chat. Tú no hablas inglés cuando eres un mariachi. De hecho, tú sabes, cuando estás en un traje, tú no lo vistes a medias. No, como esos chicos que ves en traje de negocios que tienen las corbatas deshechas. En un mariachi tú tienes un moño, ¿verdad? Y lo amarras. Tú no lo llevas medio hecho. Eso es insultante. Tú vistes la cosa completa y también hablas un idioma porque tú no cantas estas canciones en inglés tampoco. Tú las cantas en español. Sus compañeros mariachis, sin embargo, le ayudaron a sentirse más cómodo hablándole en inglés mientras se convertía en parte del grupo, sin importar los estrictos límites de solo español de la música de mariachi. Nuestro entendimiento teórico del bilingüismo, de la separación del lenguaje y la fluidez ha avanzado en las recientes décadas, donde una vez era aceptado que los lenguajes tienen límites y podemos distinguir claramente un lenguaje de otro, donde era aceptado que lo que ha sido visto como mezcla de lenguajes es indeseable y lo que ha sido visto como lenguaje estandarizado es más auténtico, más deseable. Ahora un cuerpo de investigación internacional muestra que estas conceptualizaciones del lenguaje son socialmente construidas, inventadas en gran parte para servir los intereses del colonialismo, estructuralismo y nacionalismo. Los investigadores han ofrecido un conjunto de conceptualizaciones anticoloniales alternativas que centran las prácticas y experiencias de hablantes minorizados y comunidades bilingües. A partir de su trabajo en comunidades latinx en los Estados Unidos, Ofelia García ha ofrecido una conceptualización del bilingüismo como un fenómeno dinámico. Ella y sus colegas han proporcionado el concepto del translenguar, un marco para el uso del lenguaje como el uso de un repertorio lingüístico único y completo, en lugar del uso de idiomas con nombres discretos. Esta perspectiva centra y normaliza las perspectivas y prácticas de las personas bilingües y desnaturaliza el colonialismo de las fronteras lingüísticas. Dentro de este marco, los hablantes recurren a todo su repertorio lingüístico para lograr sus objetivos comunicativos. Ofelia García se encuentra entre una comunidad más grande de académicos que trabajan en diversos contextos sociolingüísticos alrededor del mundo y que están desarrollando teorías holísticas, inclusivas y bilingües. Este es un cambio significativo y, como ocurre en muchas innovaciones, toma tiempo incorporarlas en las prácticas. Conforme trabajamos para incluir estos cambios teóricos en la educación a profesores y en prácticas instruccionales en diversos contextos, nos preguntamos qué facilita el aprendizaje de educadores sobre nuevas formas de ver el bilingüismo y qué se interpone en el camino. Al preguntar esto, revisamos las experiencias de aprendizaje de adultos en el proyecto colaborativo de investigación Sol y Agua, patrocinado por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos. El objetivo último de este proyecto es incrementar el acceso de estudiantes Latinx y otros estudiantes bilingües minorizados a la educación en ciencias computacionales. Buscamos lograrlo integrando el pensamiento computacional, un conjunto de herramientas fundacionales para las ciencias computacionales, en la enseñanza de escuela secundaria y usando el translenguaje y la pedagogía culturalmente relevante. El proyecto toma su nombre del videojuego Sol y Agua, desarrollado por la doctora Mónica Akbar y colegas, el cual está diseñado para la interacción bilingüe.
En el primer año se capacitó a los profesores en pensamiento computacional, translenguaje y pedagogía culturalmente relevante. También se desarrolló el currículum usando el juego Sol y Agua. En el segundo año, los profesores implementarán el currículum y recabarán datos del aprendizaje de los estudiantes. Nuestro equipo incluye a 6 profesores y 5 administradores, 2 investigadoras universitarias y 4 estudiantes universitarios. Usamos métodos etnográficos de recolección de análisis y análisis de datos. Desde octubre de 2020 hasta agosto de 2021, videograbamos aproximadamente 50 horas de trabajo en conjunto de desarrollo curricular, hecho en modalidad virtual. Entrevistamos 2 veces a cada profesor participante y hemos recolectado artefactos. El análisis preliminar que compartimos con ustedes hoy se enfoca principalmente en los datos de las entrevistas y en 2 sesiones tempranas de desarrollo curricular. Mientras el proyecto más grande se enfoca en el aprendizaje y la enseñanza del pensamiento computacional, aquí nos enfocamos en el aprendizaje de la teoría de translenguaje. Preguntamos, ¿qué facilita el aprendizaje de los educadores acerca del bilingüismo como translenguaje? El análisis preliminar arrojó 2 aspectos que parecen facilitar el aprendizaje del translenguaje como una forma de ver el bilingüismo. Primero, varios momentos de atención explícita del grupo hacia nuestras propias prácticas de translenguaje parecían soportar el entendimiento de los miembros del equipo acerca del valor y las formas del translenguaje. Por ejemplo, en la primera sesión de desarrollo curricular, la profesora guió una actividad en donde hicimos una lluvia de ideas. Lo hizo mayormente en inglés. En un momento en el que el proceso iba lento, la profesora usó varias estrategias comunicativas para enganchar y motivar, y entre ellos usó el español. En nuestra segunda sesión de trabajo, miramos el video de este momento de la sesión 1 y leímos una transcripción de la interacción. A los profesores, yo pregunté qué les había captado su atención en lo que vimos y leímos. Aunque no se habían fijado en el translenguaje en el momento en sí de la sesión 1, en esta conversación de la sesión 2 les llamó la atención. En este video estamos discutiendo qué propósitos pedagógicos del translenguaje de la profesora pudieran haber servido para el grupo. Ustedes pueden ver la traducción en su hoja de extractos. Do you think that the translanguaging contributed to any of those pedagogical objectives? I think so, in the sense that these are phrases that she knows, even if you don't speak Spanish, if you're from the area, you're familiar with like, sí, ándale, vamos, dale ganas. Like, and I think like and I don't know if it's something that's conscious or something that she does natural, but it's like, I think they do contribute, it did contribute to it in the sense that she used that as a way to do that, like you said, that cheering, that kind of positive reinforcement, kind of like, sí, dale ganas. So I mean, I think so, and even if she did it consciously or unconsciously, I think it did work to that end. I think Mr. Ramirez, oh, sorry. Go ahead. Go. I think Mr. Ramirez kind of brought this up when he was talking about how he switches from English to Spanish in his classroom as well, and how it motivates his students to share more, which I'll let you share that because you know more about it, I feel like, than I do. So yeah, I just think you had a really good point that you had said in our breakout room. That kind of goes with what she was doing. Right. Between my Spanglish and my slang of Spanish, we definitely communicate. I get the message across. Just to try and facilitate and let them be responsible for their learning. Putting it in terms in language terms that they understand and that they feel comfortable with. My Spanish is pretty bad, and so if they see me struggling, then they're going to be, and I don't have a problem with that.
you know, and if they see that I'm struggling, but I still do it anyway, then they're going to be more apt to do the same, whether it's in English, whether it's in, you know, native broken Spanish. You know, they're gonna see it and they're gonna feel more comfortable sharing and being more involved and participate better. I think I'm going to piggyback on a little bit of what Pete said, as what Sarah was saying, and that whole the Spanish using it. At least like for me, it's comfortable. Like it's something that I grew up. And like if I were to compare like eso si se puede, and then doing it, yeah, you got it. I think at least for me, the Spanish one seems a little bit more authentic than it does the one in English, just because I'm just more comfortable with it, and I grew up with it. El profe Delgado identificó los propósitos de motivación, ánimo, reforzamiento positivo. Y el profe Ramírez, al hablar también sobre su propio uso del translenguaje en su salón de clases, identificó propósitos de incrementar la comprensión, creando un espacio donde es seguro tomar riesgos en el aprendizaje del lenguaje e incrementando la participación. El profe Medrano identificó también los propósitos de crear conexiones emocionales. La oportunidad de discutir explícitamente nuestro propio translenguaje en nuestras interacciones con el grupo fue productiva al traer a la superficie entendimientos del translenguaje, tantos nuevos como existentes. En otro momento relevante de ese año que también pareció facilitar el entendimiento de la teoría del translenguaje fue cuando los profesores conectaron la teoría con sus conocimientos en ciencias, matemáticas, ciencias de la computación y el aprendizaje basado en proyectos. Mostraremos uno de esos momentos en breve como un ejemplo de por qué creemos que la educación en ciencias podría ser un contexto especialmente prometedor en el avance de la pedagogía del translenguaje. Además, nuestro análisis también pregunta qué puede interferir en el camino. En las entrevistas, algunos miembros del equipo compartieron experiencias de estigmatización del lenguaje en las que su español fue visto como algo no lo suficientemente bueno por estar mezclado con el inglés, lo que los llevó a usar solo inglés o solo español, dependiendo del contexto. En este extracto, el número 3, el profe Medrano compartió que él ha hecho un esfuerzo especialmente para mantener sus lenguajes separados por el riesgo a ser percibido como pocho, un término peyorativo usado para criticar a alguien por ser americanizado o no lo suficientemente mexicano, a veces incluso ineducado. El profe Medrano dice, cuando era pequeño yo tomé una decisión de elegir solo hablar ya sea inglés o todo en español, así como pensándolo cuando lo estoy hablando o escribiendo. Así que soy muy consciente acerca de cómo estoy hablando el lenguaje. Yo realmente lo estoy. Creo que a muchos aquí en Estados Unidos, especialmente a la gente descendiente mexicana, nos llaman pochos. Yo no quiero ser un pocho. Yo quiero que cuando vaya a México, yo no quiero que cuando vaya a México ellos sepan que soy de Estados Unidos. Así que hago un esfuerzo en tratar de hablarlo correctamente. En los datos observamos alguna evidencia del cambio gradual o un énfasis creciente en priorizar la expresión, la realidad y creando espacios seguros para una comunicación auténtica. Conforme los miembros del equipo fueron aprendiendo acerca del translenguaje, había más discusión de la importancia de ser capaz de expresarse uno mismo. Por ejemplo, en este extracto número 4 de la última parte del año, el profe Medrano reconoció la mezcla de lenguajes como algo que tiene que ver con el contexto. Él entendió que el translenguaje de la profesora en la sesión 1 fue natural y él ni siquiera lo notó, mientras que con su hija él sintió que no podía decirle que hablara solo inglés o solo español, reflexionando en las necesidades de ella en su decisión de hablar y aprender español. El profe Medrano dijo, entonces, aunque es el notar y tener un nombre para el translenguaje, es importante para mí porque era algo que me inculcaron conforme iba creciendo. No es, no lo mezcles a los dos. Pero eso también depende de la persona. Como con Sara, yo no lo noté. No noté el salto porque no lo sé, es Sara.
pero no lo veo necesariamente como una cosa mala. No lo sé. Es solo que lo entiendo. Para mí, desde pequeño, era solo no mezclarlos. Y estoy teniendo un problema con, no que sea un problema, no, no es eso. Es un problema, pero con mi propia hija. Ella se rehúsa al hablar español. Ella lo entiende, lo sabe, pero va y habla con mi mamá y ella intenta realmente, pero habla los dos al mismo tiempo, español e inglés. Así que he tenido que dejarla ser, no puede ser, no, no, solo español o solo inglés. Le pregunto, ¿por qué no? Y profe Medrano dice, porque ella necesita hacer entender su punto. Nosotros necesitamos ser capaces de dejarla expresarse a ella misma, como sea que ella lo necesite. Con estas observaciones preliminares, preguntamos, ¿cuál es el potencial de la educación en ciencias como una oportunidad para aprender sobre el translenguaje? ¿Qué podría la educación en ciencias ofrecer como un contexto para este aprendizaje? A menudo, el contexto para el aprendizaje del concepto de translenguaje está en el contexto de la educación bilingüe, de la biliteracidad y el aprendizaje del idioma, donde el enfoque explícito en los objetivos del lenguaje es importante, pero también está fuertemente formado por las conceptualizaciones tradicionalistas de los lenguajes como separables. Nosotros proponemos que la educación en ciencias computacionales o en ciencias en general podría proveer un contexto significativo para el entendimiento del bilingüismo como un repertorio holístico, cuyo uso es dirigido más por necesidades comunicativas, por ejemplo, resolución de un problema comunicativo, y menos por un uso simbólico del lenguaje. Vemos esto, por ejemplo, en el siguiente extracto, el número 6, el 5, de una conversación en nuestra quinta sesión, en donde discutíamos cómo se vería la instrucción en ciencias de la computación si ésta fuera diseñada desde una perspectiva de la frontera o del translenguaje, en donde la frontera del lenguaje y las identidades no fueran la combinación de dos piezas separadas, sino que en su lugar fueran un todo completo. Hablamos acerca de cómo el diccionario de la Real Académica de la Lengua Española no necesariamente captura todas las variaciones del español de Latinoamérica y México. Y entonces el profe Delgado conectó esta variación y sus puntos en común a través de los lenguajes de codificación e imaginó un salón de clases en donde el uso del lenguaje es impulsado por las necesidades de expresión de los estudiantes o los estudiantes usando todos sus repertorios lingüísticos para alcanzar sus objetivos de comunicación. Él dijo, para mí yo pienso que tú traes algo realmente interesante, Scott. La plática acerca de lenguajes computacionales, incluso porque aunque tenemos diferentes lenguajes computacionales, como por ejemplo tenemos Java, tenemos Python, tenemos C++, muchos de ellos forman otros y ellos comparten cosas en común como bucles, funciones. Ellos comparten ciertas características lingüísticas también, aunque ciertamente sean diferentes. Tú puedes tener en un lenguaje de uses dos puntos y punto y coma en otro. O puede que tengas sangrías diferentes. Pero aún así hay muchas cosas que comparten justo como nosotros. Me lo imagino como un tipo de salón de clases más inclusivo mientras el lenguaje es menos un problema. Y tú trabajas con cualquiera de los antecedentes del lenguaje que los estudiantes traen y traduces eso en cómo enseñamos. Entonces, pensamiento computacional, sin importar cuáles sean los antecedentes de los estudiantes o cuáles sean sus antecedentes lingüísticos. En la observación del profe Delgado, los lenguajes de codificación computacional sirven como una analogía en la que las variaciones no restan legitimidad o utilidad. La comunicación, entonces, en salones de ciencias computacionales es impulsada no por lo que es un lenguaje apropiado, sino por los repertorios lingüísticos de los estudiantes y cómo esas herramientas pueden ser usadas para la instrucción en ciencias de la computación.
Preguntamos si las ciencias de la computación, las ciencias y la educación en matemáticas en general, con su énfasis en la resolución de problemas y con herramientas a la mano, puede proveer un espacio seguro para la exploración del translenguaje, posiblemente menos determinado por ideologías tradicionalistas del lenguaje. Si los profesionistas en ciencias de la computación son muy demandados en Paraguay, así como en los Estados Unidos, la integración del pensamiento computacional en el contenido usando el translenguaje y la pedagogía culturalmente responsiva pueden ser unas estrategias prometedoras. Si la educación en ciencias es desigualmente accesible como lo es en los Estados Unidos, entonces el usar del translenguaje y la pedagogía culturalmente responsiva puede ser una ruta prometedora. Donde el uso fluido de los repertorios lingüísticos, por ejemplo, el uso del yo para o del Spanglish, es estigmatizado en la educación. La educación en ciencias puede proveer un área menos cargada ideológicamente en la que los profesores puedan explorar estrategias de translenguaje. De hecho, en mi investigación anterior, un estudio etnográfico de la implementación de la educación bilingüe en una escuela rural y una escuela urbana en Paraguay en el 2008, yo observé y analicé un ejemplo donde los alumnos hicieron una investigación científica colaborativa sobre los remedios yuyos o pojañaná y lo presentaron formalmente ante toda la escuela y miembros de la comunidad en Yopará, mientras otros eventos formales y presentaciones siempre habían sido en español o en guaraní separados. El trabajo que presentamos hoy aquí está en curso y nuestro análisis es preliminar, pero la promesa de la pedagogía del translenguaje es rica y merece una exploración más profunda, precisamente porque el translenguaje, como teoría del bilingüismo, surge no desde afuera de las comunidades bilingües, sino directamente desde adentro. Agradecemos su tiempo y esta oportunidad de compartir este trabajo con ustedes y agradecemos sus preguntas y comentarios.